problema técnico, social o normativo. Damos un aplauso y la bienvenida al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, el director de la División de Estudios Jurídicos de este centro universitario. Muchas gracias y muy buenas tardes. Es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Así lo afirmaba Joseph Joubert, enciclopedista francés del siglo XVIII. Saludo a todos ustedes con el debido respeto, así como a los honorables miembros del presidio. En nombre de la Universidad de Guadalajara, de su Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y de manera particular de la División de Estudios Jurídicos, la antigua Facultad de Derecho, tengo el alto honor de dar a todos ustedes la más cordial bienvenida al foro de discusión denominado estratégicamente Agua Turbia de Guadalajara, problema técnico, social o normativo. Resulta que para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, un foro de discusión en términos generales puede definirse como un espacio de encuentro físico o virtual entre diversos participantes con el objetivo de intercambiar opiniones, plantear preguntas en torno a un tema o subtemas de interés común, así como compartir habilidades, experiencias o respuestas a preguntas entre sus participantes, lo cual genera un nuevo conocimiento. Sin duda alguna, el objetivo y resultado de un foro de discusión debe ser la creación del conocimiento colectivo. Aclarado lo anterior, quiero señalar que este foro en particular tiene como propósito discutir y explorar alternativas de solución integral al problema del agua turbia en la zona metropolitana de Guadalajara, analizando en detalle el diagnóstico del CIAPA, con un enfoque didáctico, desde la perspectiva de las ciencias sociales y las humanidades, sobre la posibilidad real de tener un suministro de agua de la llave seguro para el consumo humano. Para participar en este foro de discusión, se ha integrado un pequeño grupo de reconocidos académicos a quienes agradezco cumplidamente su abierta disposición y colaboración institucional, permitiéndome presentarlos ante ustedes con una brevísima semblanza de sus trayectorias. En primer lugar, nos acompaña la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. La doctora Raquel es profesora e investigadora de tiempo completo, titular C de la Universidad de Guadalajara. Coordina proyectos de investigación en temas de medio ambiente, acceso a la justicia, derechos humanos y cambio climático. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de Investigadora Nacional Nivel 3. Integrante de la Junta Académica del Doctorado en Derecho del CUSH. Consejera social de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático 2020-2024. Autora del libro titulado Introducción al Estudio del Derecho Ambiental, en revisión para su 10ª edición por Porrúa. Derecho Humano al Agua y el Saneamiento, apuntes para su reglamentación, publicado también por la Universidad de Guadalajara, y de la Región Hidrológica 8, Lerma Santiago Pacífico, el título, Elementos para la construcción de una política pública, entre otros. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales por su trabajo en la protección del medio ambiente, entre ellos, el Premio al Mérito Ecológico en la categoría de investigación individual por sus contribuciones al derecho ambiental en el año 2009. Forma parte de la Alianza Mundial del Derecho Ambiental y es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible para el periodo 2022-2024. También es presidenta del Instituto de Derecho Ambiental Asociación Civil. Acompaña varios movimientos sociales en la protección del ambiente a través del litigio estratégico ambiental, donde logró las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los habitantes del lago de Chapala y del río Santiago. Pido un aplauso para darle la bienvenida a la doctora. También nos honra con su presencia la doctora Alicia Torres Rodríguez. Acerca de la doctora Alicia, quiero decirles que es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y está adscrita al Departamento de Estudios Sociourbanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Cursó la licenciatura en Economía y la maestría y doctorado en Ciencias Sociales por la UDG. Es especialista en desarrollo y trabajo, así como en desarrollo regional. Ha colaborado como corresponsable y responsable de varios proyectos de investigación sobre la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, en coordinación con el Colegio de Michoacán, financiados por el CONACYT. Además, es responsable del cuerpo académico 570
agua, medio ambiente y sustentabilidad, donde trabaja sobre las líneas de investigación en desarrollo regional, medio ambiente, ecología política y sustentabilidad respectivamente. Es perfil PROMEP nivel 9 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Pertenece a varias redes de investigación, entre ellas Red ISA, RETAP, AMER, LASA, SOLCHA, ALAS, Servicios Públicos España-México y otras. También ha participado como conferencista en diversos eventos académicos a nivel nacional e internacional. Ha escrito diversos artículos, capítulos y libros sobre agua urbana, sustentabilidad, desarrollo regional y ecología política tanto a nivel nacional como internacional. Fue coordinadora de la licenciatura en Sociología de 2018 a 2022 y actualmente coordina la maestría en Ciencias Sociales de este centro universitario. Aplauso fuerte para la doctora Alicia. Acerca de la doctora Sofía Mendoza Bon, quiero decirles que es profesora investigadora del Departamento de Estudios Sociourbanos de este centro universitario y es jefa del mismo departamento, doctora en Historia por la Universidad de Bielefeld en Alemania, directora científica del Laboratorio del Antropoceno en el CALAS, Alemania, con sede en la Universidad de Guadalajara, CUCH, México. Es profesora de Historia Ambiental, Estudios Sociourbanos, Seminario de Investigación, entre otros de posgrado y licenciatura. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, miembro del Cuerpo Académico de Consolidación 570, Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, y pido para ella un fuerte aplauso, por favor. También nos acompaña el distinguido doctor Luis Valdivia Ornelas, quien es profesor investigador titular con estudios de maestría en Ciencias por la UNAM, especializado en temas de geología, hidrografía, geomorfología y el ciclo del agua en las zonas urbanas. Las líneas de trabajo son evaluación de fenómenos peligrosos en áreas urbanas y caracterización de los procesos de vertiente, es decir, deslizamientos. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Es coautor de varios capítulos de libro y de libros, artículos y de diversos resúmenes en congresos científicos, fundador de la Sociedad Mexicana de Geomorfología, asesor en diversos gobiernos municipales y el estatal, así como para asociaciones civiles, responsable del Atlas Estatal de Riesgos de Jalisco del año 2006 y de diversos atlas municipales, organizador de congresos científicos, consultor de la ONU. Se ha recibido diversos premios y reconocimientos, entre ellos al mérito académico Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara en el año 2019. Actualmente es responsable de la página de internet denominada GeoRiesgos. Un fuerte aplauso pido, por favor, para nuestro y para la correcta conducción de este foro de discusión. Yo quiero agradecer a título personal que nos honre con su presencia al participar como moderadora la diputada Mara Nadiezda Robles Villaseñor. La doctora Mara es doctora en Cooperación e Intervención Social por la Universidad de Oviedo, España. Es también maestra en Políticas Públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Actualmente es diputada, presidenta de la Junta de Coordinación Política y presidenta de la Comisión de Administración y Planeación Legislativa de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, y es además profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Forma parte del Comité Académico de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y se desempeñó como rectora del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara en 2016, además de haber sido secretaria de Educación del Gobierno del Distrito Federal y fungió en su momento previo como directora de la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal. Con anterioridad fue diputada federal en la 56ª Legislatura Constitucional. Y sin más preámbulo, les pido un fuerte aplauso para dejar a la diputada Mara Robles en la moderación de este foro de análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, no quiero que se vaya el doctor Carlos Ramiro sin agradecerle enormemente la generosa presentación que ha hecho de todas y todos los ponentes y de su servidora, y sobre todo por abrirnos las puertas de esta maravillosa casa que es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en su división de Estudios Jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, pues vénganse para acá para que no quede un hueco. No presentemos más a toda esta gran cantidad de académicos tan relevantes, sino entremos de lleno al tema. ¿Por qué queremos que el agua de la llave sea potable? Si en Guadalajara todavía hemos estado acostumbrados a tomar agua de garrafón, ¿por qué queremos estar tercos a que le quiten los contaminantes cuando toda la vida hemos sabido que el río Santiago está contaminado? ¿Por qué queremos que se repare la red de distribución de agua si toda la vida hemos sabido que hasta el 40% del agua potable se fuga por ahí? ¿Por qué queremos cambiar al CIAPA si siempre ha tenido tarifas injustificadas y ahora no es la excepción? Bueno, pues porque precisamente tanto los académicos como las y los legisladores estamos para cambiar las cosas, y como normalmente se cree que esto es imposible y que es algo que no se puede arreglar, nosotros decidimos convocar a los héroes, es decir, a quienes más saben, para que nos digan si esto tiene solución o no. Entonces, les quisiera preguntar, ¿cuáles son las causas por las que el agua de la llave en la zona metropolitana de Guadalajara no es potable? ¿Qué explica que el agua salga chocolata, amarilla, verde o de todos colores? ¿Y dónde está el problema principal? Entonces, para esta ronda, cada uno de ustedes tiene hasta 7 minutos. Cuando sean 5 minutos, yo les voy a hacer una seña para que sepan que les quedan 2 y pueden ir cerrando. ¿Hay alguien que quiera empezar? Pues aquí la doctora Alicia y luego la doctora Alicia, ¿no? Órale, ahí los vamos rolando. Ok, adelante, querida Alicia. A los 5 minutos les hago una seña, ¿va? Espero ser concreta. Traigo unas diapositivas. Okay. Entonces, nos vamos a la primera para dar un poco de respuesta a la pregunta que nos hace la doctora Mara. La siguiente, por favor. Yo hago este esquema como para saber cuál es el problema que acontece en torno al abastecimiento de agua potable y alcantarillado de Guadalajara, que viene siendo manejado por el CIAPA, Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Bien, encuentro, primero, bueno, que tenemos nuestras fuentes de abastecimiento son agua contaminada, es decir, nos abastecen de agua de desecho. El lago de Chapala, el río Santiago, la presa Calderón y pozos profundos, que son los menos contaminados. Bien, entonces también estas... ¿Ahí? Bueno, gracias. Entonces, esto nos lleva a que no tenemos plantas de tratamiento eficientes y eficaces, que no procesan y tratan el agua porque está en 2 niveles. Primer proceso, que solamente es físico, quitan basura. El segundo te quita la cuestión biológica, los contaminantes biológicos, hace un tratamiento físico-químico. Bien, pero ¿qué pasa con estas plantas de tratamiento? Pues no tienen la tecnología adecuada para tratar el tipo de contaminante que tienen estas aguas, que también son metales pesados y ahora contaminantes emergentes. Bien, de ahí nos vamos que esta agua se va a la red de potabilización, que viene siendo la planta potabilizadora, que tenemos 4 en la ciudad, pero como no se hace el primer proceso, pues en el segundo se le dificulta más. Entonces tampoco tenemos un cambio de tecnología en ese sistema, lo cual permite que el agua no sea tratada y no se cumplan los parámetros. Y ahora, que aun cuando se cumplan estos parámetros de calidad que tiene que tener el agua para consumo humano, pues tenemos los emergentes que no están normados, y si no están normados, no existen, por lo tanto nos llegan a nuestras casas. Por otra parte, tenemos que también hay nuestra red de distribución de agua y de alcantarillado tiene más de 30 años, es decir, son tuberías ya obsoletas, viejas, rotas, dañadas por el paso del tiempo. Bien, y una cuestión que a mí siempre me ha surgido, ¿por qué ser ineficiente un sistema de abastecimiento de agua que debiera ser súper eficiente? Porque se trata de la vida, se trata de la salud de los sujetos que habitamos estas ciudades. Es el CIAPA. Y yo me pregunto, ¿hay una tendencia a la privatización de este sistema para poder cobrar el agua más cara? ¿O ya tenemos esa privatización? Porque como bien decía la doctora Mara,
pues estamos comprando agua de garrafón, estamos comprando agua embotellada. Cada uno de ustedes díganme en cuánto compran a la semana de estas botellitas para consumo de agua que ustedes sienten que es segura, que es saludable. Ese es otro tema que también tenemos por ahí documentos. Bien, entonces si pasamos a la siguiente, creo que ustedes la ven mejor. Yo les presento cuántas fuentes de abastecimiento tenemos, que como les decía, el lago de Chapala, el río Santiago, lo de la presa de Zapotlanejo, los pozos, el sistema de pozos, y esta agua cómo se distribuye en la ciudad. Si vemos la mancha amarilla, la más clarita, es el 60-70% que abastece de agua el lago de Chapala, y las condiciones del lago pues no están muy claras, ¿no? La siguiente. Bien, vemos hay una serie de estaciones de monitoreo de la calidad del agua, y podemos ver en la columna de un lado derecho, donde todos los contaminantes que tiene el lago, que se están monitoreando de manera constante, y es el agua que se nos trae para consumo humano. A la que sigue, por favor. Bien, no obstante que alrededor de tanto del lago de Chapala como del río Santiago tenemos plantas de tratamiento, pero como les comentaba al principio, estas no depuran ni tratan los tipos de contaminantes que tienen estas aguas. La que sigue. Y esta es la calidad del agua. Fuimos a recorrido de campo ahora unos 6 meses. Esta es la calidad del agua que presenta el lago de Chapala. O sea, lo podemos ver químicamente cómo hacen las pruebas, el monitoreo, pero también lo podemos ver físicamente cómo se está presentando esta agua, ¿no? Adelante. Y estas otras fotografías corresponden también a un recorrido de campo de las condiciones en que está el río Santiago. El CIAPA dice que ya no toma agua del río Santiago porque está altamente contaminado. Sin embargo, a través de su sistema antiguo, que se construyó desde 1956, aprovechando los canales de riego, pues se trae agua ahí cuando menos 1,5 metros. Si ustedes conocen la presa de las Pintas, el canal del Ahogado, pues verán las condiciones en que están. Yo siempre hablo del milagro del CIAPA. Sin embargo, porque el agua sale transparente, inolora, incolora, pero eso no quiere decir que está potable por todo lo que les he comentado. Adelante. Bien, estos son el tipo de contaminantes que se tienen en el agua, el tipo de enfermedades que nosotros podemos padecer por su ingesta, porque también dermatológicamente la podemos absorber cuando nos bañamos, ¿sí? No necesariamente tenemos que tomarla para estar dañados, sino también cuando nos bañamos también hay una absorción de esos metales pesados. Adelante. Bien, yo aquí dejo mi presentación. A la siguiente pregunta. Muchísimas gracias, doctora, gracias. No sé ustedes, pero yo ya me quedé preocupada. ¿Cómo que solamente con bañarnos podemos absorber esos contaminantes? Pues eso sí que ya es un problema grave. Y claro, la solución es no bañarnos, no digan eso. Muy bien. Querida doctora Sofía, ¿qué le parece que ya que estamos de este lado, usted se avienta a la segunda intervención? ¿Por allá? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Me da gusto ver este lugar tan lleno. Eso es muy chido. Bueno, yo la verdad es que esta problemática de por qué el agua está turbia y por qué si es un problema técnico, social o normativo, yo lo visualizo históricamente, ¿no? En el sentido de que la calidad del agua históricamente ha sido clasificada en los usos, en las prácticas dentro de la ciudad de Guadalajara, pero esas divisiones, esas caracterizaciones las han hecho los ingenieros a lo largo del tiempo, pero también la gente. La gente sabía de qué pozo tomar agua para beber, de qué pozo tomar o de qué arroyo o de qué río ir a tomar para lavar la ropa. Gracias. Qué agua era agua dura, qué era agua blanda, qué era agua blanca, etcétera, etcétera. O sea, la misma gente ya sabía, pero a través de la cotidianidad. Pero así también
esto era generalizado dentro de la ciudad. Actualmente, con el gran crecimiento que tenemos y la metropolización de los sistemas del agua y los abastecimientos, pues hay una segregación muy marcada. Ya el mapa anterior que mostró la doctora Alicia ya muestra qué zonas son surtidas con cierto tipo de agua, con cierto origen, ¿no? Mucho más tratado, mucho más contaminado, y qué otras zonas son surtidas con agua con otros orígenes, por ejemplo de manantial o de pozos profundos o de filtraciones o de otras cuestiones que el doctor Luis Valdivia es más experto que yo. Pero históricamente también ha habido una serie de reglamentos en los que la ciudad se vio inmersa en este nuevo sistema. Si quieres el que sigue, está muy chiquita la letra, pero no importa, ahorita lo voy a leer, en donde la infraestructura doméstica, local, barrial, municipal, regional, las cuencas, etcétera, pues estaban fragmentadas para los diferentes usos. Ahora en la ciudad, en la metrópoli, se usa el agua indistintamente para uso doméstico, para las zonas industriales, para la producción de alimentos incluso, etcétera, etcétera. O sea, ahí ya no hay un cuidado de la calidad para nuestro consumo en diferentes formas, ¿no? Por otro lado, desde la dimensión social, pues las prácticas, los usos, los consumos y los códigos compartidos colectivamente son de esta conceptualización de escasez. Escasez no es lo mismo para la gente de ciertas colonias que de otras. Si una colonia donde nunca falta el agua, de repente le tandean el agua, ya sienten el acabose, la catástrofe, el cambio climático. Y para una colonia donde nunca tienen agua, pero de alguna forma la consiguen, y les dices, ¿cuál es tu problema del agua? Y te van a decir, no tenemos ningún problema del agua, y tú los ves cargando cubetas y todo. No, el problema es que la consiguen, cómo la consiguen y de qué calidad y cuánta cantidad. Entonces ahí hay otra situación, porque además esto merma el 30% de la adquisición, del poder adquisitivo del salario mínimo. El 30% se va para el agua de garrafón, sin contar otro tipo de líquidos o cuestiones que llevan detrás el agua virtual, ¿no? La dimensión social lleva una introyección de hábitos, una conciencia real de esta problemática, pero que también se tiene que normar, porque la gente sí se espanta al principio, pero si se normativiza y se reglamenta los usos y las cantidades a la realidad existente presente, la gente sí se adecúa, sí toma conciencia. ¿Por qué toma conciencia? Porque hay que presentarles esta necesidad de la ciudadanización colectiva. No es que hayamos, sí hay, ¿verdad? Pero precisamente por esas cuestiones, pues ciudadanos de primera, segunda y tercera, y eso no es lo que le llamamos en cuestiones ambientales la justicia socioambiental, porque los costos socioambientales en salud, en salario, en calidades, en enfermedades, etcétera, etcétera, son muy diferenciados, ¿no? Entonces, bueno, en la 1, por favor. Sí hay una infraestructura vieja, o sea, claro, pero en ciertas zonas de la ciudad, porque la ciudad tiene otras áreas circundantes que son prácticamente nuevas, pero también la calidad no es óptima. La otra cuestión es que hay suelos con recarga urbana mayor a los años en que se construyeron las primeras líneas de conexión, es decir, hay como 3 ciudades encima de un suelo, que también el doctor Luis conoce mejor, que pues también está mermando el sistema antiguo. El sistema antiguo de Guadalajara, de acceso doméstico, data de 1905, ¿sí? Aún así, hasta 1942 estuvo combinando con el uso de estos aguadores que llevaban cántaros de las fuentes, de algunos pozos que todavía existen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, la ciudad tiene como varios círculos históricos de creación, y ahí es donde entonces propongo que se hagan polígonos de antigüedad para ver las diferentes problemáticas que cada polígono presenta, ¿no? Hasta 1940 todavía muchas casas de las colonias tenían pozos, pero esos pozos o se han secado o se han contaminado. La sismicidad de la ciudad, la calidad del suelo y la calidad de los manantiales de contaminación cruzada, a partir de lo que también ya mencionó la doctora Alicia Torres, que es la construcción de las líneas del tren, ¿no?
Y finalmente e institucionalmente yo le llamo negligencia institucional a esta segregación y fragmentación del servicio. Y aquí me quedo ahorita con este. Sí. ¡Oh! Muy bien. Sí. Gracias. No, bueno, realmente sí queremos escucharles muchísimo, pero bueno, han sido, como dice el dicho, ¿verdad? Bueno y breve, doblemente bueno, ¿no? 6 minutos exactos, maravilloso. Doctor Luis y luego Sí. la doctora Raquel, vamos. Muy bueno. Bueno, espero ser doblemente breve. No, lo que sea necesario, sino como los No, oímos. gracias. Bueno, yo hice un pequeño recuento de cómo fue evolucionando el problema de la turbiedad de los últimos 4 años, con la idea un poco de tratar de entender el problema, y si entendemos el problema, pues ya ven que nos permite entonces vislumbrar algunas soluciones. Entonces yo hice un recuento histórico de los últimos 4 años de por qué pues, se presentó ya un problema tan serio en Guadalajara que está afectando a una buena parte de la población. Entonces, pues inicio. Y en el título de la presentación del foro dice el agua turbia en el área metropolitana de Guadalajara. Entonces, para mí, la palabra turbia pues define el manejo que se le ha dado por parte de la autoridad al problema de la calidad de agua. Ya ven que pues ese es un derecho humano que tenemos, ¿no? Tener una agua de buena calidad, y que se está presentando desde hace varios años en decenas de colonias del área metropolitana. Y es turbio porque yo considero que es un manejo inadecuado por parte de la administración de los servicios de agua del AMG, en este caso pues es el CIAPA. Y lo turbio tiene que ver con lo siguiente. Se han construido muchas justificaciones desde los últimos 4 años donde se hacen todo el problema. Como dicen algunos de mis compañeros que me antecedieron, pues el problema ya tiene desde hace más años, no más 4 años, pero en los últimos 4 años se ha acentuado severamente el problema. Entonces, a partir de que se ha acentuado el problema, pues se han creado una gran cantidad de justificaciones por parte de la autoridad. Lo primero que hace la autoridad es culparse, ¿no? Lavarse las manos, con una serie de argumentos técnicos que van en este caso desde la presencia de algas, óxidos, problemas en la tubería, mantenimiento o falta de él, ¿no? Eso básicamente engloba todas las justificaciones por parte de la autoridad a partir de más o menos del 2020, que se acentuó el problema en algunas áreas. Pero esta justificación se va modificando conforme continúa y aumenta el problema, ¿no? Entonces, en función de que aumenta el problema, entonces la autoridad va cambiando de justificación. Y uno de los tantos argumentos que utiliza la autoridad deja entrever la relación que yo pienso que es muy importante entre la calidad del agua y el crecimiento urbano. Y esto lo voy a comentar más adelante. Entonces, bueno, los primeros reportes sobre este problema de turbiedad coinciden con la terminación de la obra 3 del tren ligero en las colonias como Normalista, Jardines Alcalde, Miraflores y algunas más, ¿no? Pero bueno, esas son las que se mencionaron. Reportan que en sus hogares se llenaba el agua de color café, cargada de lo que parecía tierra de arcilla. Y este es un indicador muy importante, el color, que más adelante lo voy a comentar. Y en esas fechas la autoridad, ¿qué decía? Que eran pocas casas. El CIAPA justificó en ese momento, hace 4 años, en el 2020, pues que no había dado el mantenimiento adecuado a la red. ¿Por qué? Pues que había COVID, ¿verdad? Esa fue la justificación del CIAPA. Y curiosamente el gobernador en esa ocasión comentó que estaba entrando más agua a la red y por lo tanto se estaba generando arrastre de sedimentos que se habían asentado en la tubería. También esta es una pista muy importante para entender el problema. Y con este comentario yo considero que tiene una serie de implicaciones muy importantes desde el punto de vista territorial. Uno como geólogo siempre ve los problemas desde el punto de vista territorial, entonces nosotros utilizamos mucha cartografía, y en este caso pues no traje nada de cartografía, pero afortunadamente la doctora pudo mostrar algunos mapas donde se ve la distribución de la dotación de agua. Bueno, ¿por qué implica problemas cuando dice el gobernador que está entrando mucha agua? Porque pues tiene que ver con la presión que se está ejerciendo sobre los recursos naturales, ¿no? Y en este caso pues está
Ahí las fuentes son Chapala, Canal de las Pintas, el sistema Calderón, el sistema de pozos de Tezistán y en menor medida los pozos que están en Toloquilla, porque ahí desafortunadamente el agua es de mala calidad por las condiciones geológicas del lugar. Y esto tiene una serie de implicaciones que también voy a tratar de comentar después. Pero bueno, al principio eran 8 o 9 colonias, se reportaron en el 2021 y ahorita ha crecido a 130 colonias. Y entonces obviamente ya los argumentos se han modificado. Entonces básicamente dice la autoridad que pues puede haber sedimentos, pero que los sedimentos solo se concentran en las partes bajas topográficamente de la ciudad, y en algunos casos tiene que ver con que están cerca las casas de donde terminan los circuitos hidráulicos, ¿no? Y en donde se puede acumular, por lo tanto, el agua turbia y algún tipo de sedimento. Y luego comenta que ese es un argumento. El segundo argumento dice que pues que obviamente las redes de drenaje, en este caso de agua potable, pues tiene más de 100 años, ¿no? Y que la vida útil como la doctora Alicia, pues ya cubrió su vida útil. Y todas son verdades parciales, ¿no? Pero la misma distribución de las colonias pues desmiente todo eso, porque como vemos, las 180 colonias están en condiciones topográficas, hidráulicas totalmente distintas, y la alimentación de agua, es decir, cubren zonas que son alimentadas por la presa Calderón, que son alimentadas por Chapala, por el Canal de las Pintas, y que son alimentadas por el sistema de pozos de agua del CIAPA en Tezistán. Y como dice la doctora Alicia, pues se supone que el agua que está en el sistema hidrológico pues es el que tiene menos problemas de contaminación. Entonces esa distribución geográfica desmiente completamente el argumento que en estos momentos se está utilizando la autoridad. Entonces a partir de ahí pues se tiene que perfilar, entonces ante qué situación estamos, ¿no? Y yo pienso que estamos ante una situación problemática que tiene que ver con dos situaciones: o algo está pasando en las fuentes de agua, pues algo está pasando en lo que dice la doctora en el tema del tratamiento del agua. Entonces hasta aquí dejo mis comentarios. Yo no sé qué pensar, porque de cada foro salgo más asustada. Bueno, vamos a oír a la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. No se preocupe, porque en la segunda fase vienen las soluciones, o sea, cómo arreglar eso, porque de otra manera podríamos sentir como que, nuestro futuro se está acabando, y dense cuenta de que todos estos son unos chicos. Vamos, doctora. Bueno, pues gracias por la invitación y por la reflexión colectiva que estamos haciendo el día de hoy como ejercicio para explorar un problema, una institución que trata de abordar este problema, o que se supone es la respuesta al acceso al agua potable en la área metropolitana de Guadalajara, y pues la normatividad, ¿no?, que de alguna manera va a justificar o no esta nueva institucionalidad, y también qué tan nueva, porque yo me preguntaba, bueno, ¿por qué está la pregunta del foro, ¿no? Si hablamos del punto de vista regulativo, normativo y de instituciones públicas que abordan una política de un servicio público como es el agua, y que está en el artículo 115 constitucional, desde la Constitución de 1917, pues uno pensaría, a lo mejor las instituciones que hemos creado para dar respuesta a esta necesidad, pues no han sido las más eficientes o las más idóneas para irse adecuando, podríamos decir, en una perspectiva a los tiempos modernos que estamos viviendo hoy en día, valga la redundancia. Si nos vamos a cómo se conformó el CIAPA se forma en los años 70 y era bajo una perspectiva totalmente de resolver y llevar agua a las casas, en el área metropolitana de Guadalajara específicamente. Y entonces el CIAPA en aquel entonces abarcaba como 4 municipios del área metropolitana: Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tonalá.
Los demás todavía no estaban dentro de este monstruo, ¿no?, denominado área metropolitana, que hoy tiene el doble y está buscando tener más. Entonces se crea el CIAPA como eso, un instrumento o un ente público que iba a llevar agua a las casas habitación, sin mucho orden y sin mucha visión de sustentabilidad ni de manejo integrado de recursos hídricos, etc. Pasa el tiempo y nosotros vemos que en los 80 sufre una reforma el CIAPA y después en el 2012, que es el CIAPA que hoy conocemos. Si nosotros vemos el inter de los 70 al 2012, en este ámbito viene el auge de la conservación y se empezaron a crear varias leyes ambientales de los 80 para acá, que la Ley General del Equilibrio Ecológico, la de aguas nacionales, bosques, residuos, cambio climático, ¿no?, ya en el 2012, de organismos modificados todavía tenemos dentro de todo este espectro. Pero entonces nosotros vemos este parteaguas de cómo se va incurriendo o involucrando el tema de la conservación y la sustentabilidad. Y en el 2011, ustedes como estudiantes se las cantamos cada día en clase, pues la reforma constitucional de derechos humanos, ¿no?, que viene a ser como que este parteaguas donde nos dicen, bueno, ahora en lugar de garantías tenemos derechos humanos, y que creen, también los que están en los tratados internacionales, y nos dice cómo se debe de interpretar y nos habla del principio pro persona, de la universalidad, etcétera, varios, y que todas las autoridades los deben de contemplar y observar. Y después del 2012 viene otra reforma del 11 al 12, donde se incluye en el artículo 4 el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Y entonces, pero no se modifica todos los demás aspectos de la Constitución. Seguimos teniendo el 115, que dice que el municipio tiene funciones y prestación de servicios públicos, y entre ellos el agua potable, saneamiento, recolección, uso, bla, bla, bla. Y tenemos el 27 constitucional, que nos dice que el dominio de las aguas superficiales y subterráneas pues es federal, es del Estado. Y entonces tenemos una complejidad tremenda dentro de lo que es la parte regulatoria de una ley orgánica que se creó para dar agua a cada uno de los habitantes de una zona metropolitana que se iba formando. Y entonces ahora tenemos una área metropolitana que llega a 8 millones de habitantes, tenemos reformas de la Constitución y de las leyes secundarias que no se han incluido en la legislación del Estado. Y aquí va mi segunda reflexión. Fue mi sorpresa ahora, porque como buena abogada, pues me chuté todas las leyes, ¿no? Nunca las había leído, les soy franca. Entonces, todo lo que fue la ley de agua, la ley del CIAPA, la ley orgánica del Estado, cómo está ahora la arquitectura, etcétera, y obviamente lo nacional. Y me encontré tantos desfases entre lo que es la normatividad y lo que es la institucionalidad. Y para muestra, nada más quiero leerles algo que sí es de preocuparse. Por ejemplo, la ley, en la ley orgánica, cuando se crea la Secretaría del Agua en este sexenio, dice, y se lo leo textual para que no me vayan a después decir, no, doctora, es que usted no, dice, con base en el artículo 24, y estamos hablando de la ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se crea la Secretaría de Gestión Integral del Agua que tiene la atribución de planear, gestionar, regular, validar, supervisar, construir y coordinar los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento, reuso del vital líquido
por medio de organismos públicos descentralizados en materia hídrica, sea CIAPA y CIAPAL Vallarta, de los cuales la Secretaría funge como órgano rector y operador. Y si ustedes ven el reglamento orgánico del CIAPA, van a ver toda una, bueno, yo creo que está peor que la de la Semarnat ahora, una estructura donde está el director, está el gobernador, están intendencias, subtendencias, direcciones, órganos operativos, y por si esto fuera poco, también después regiones de abasto del agua de Río Santiago, Lema, Chapala, Tezistán, esto, yo estaba espantada, dije, ay Dios, esto todavía está. Y entonces nosotros vemos cómo aquí hay toda una, que se ve que toda esta normatividad y homologación que se debió de haber hecho con toda la reforma constitucional, pues es algo que nos siguen debiendo y que quizás pueda dar alguna respuesta sobre la inoperancia e ineficacia del CIAP. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Y muy pertinente justamente en el auditorio de los chicos y las chicas que están estudiando Derecho, porque si la normatividad es estatal, pues evidentemente la institucionalidad también. Antes de pasar a la ronda de las propuestas, me han pedido unos jóvenes estudiantes, igual que ustedes, presentar una iniciativa. Si pueden hacerlo en un par de minutos, adelante. Perdóname. Sí, llévatelo con todo y todo porque si no... Sí, por la bocina, ¿verdad? Bueno, yo creo que desde aquí. Qué difícil es después de que personas tan trascendentes y tan importantes tomen la palabra, tomarla uno, ¿no? Como que uno se siente chiquitito. Pero bueno, pues antes que nada quiero agradecer el espacio que se nos ha brindado el día de hoy para pues asistir aquí y venir a presentar nuestra propuesta, ¿no? El día de hoy queremos anunciar un nuevo proyecto que entre algunos estudiantes de aquí de la Universidad de Guadalajara queremos realizar, y pues ahora sí que, pues siendo más concretos, es fomentar la creación de una red para seguir dándole seguimiento a este tema del agua, ¿no? Que es un tema que creo que es bastante noble. En el momento en que pues tuvimos nosotros una conferencia e invitamos a la doctora, escuchamos de expertos, escuchamos de ella cuál es el tema tan importante que ellos están tomando, pues decidimos adoptar esta bandera, ¿no? Decidimos tomar nosotros esta iniciativa y empezar a construir una red y un colectivo al cual pues les extendemos la invitación, ¿no? El día de hoy nos estamos organizando porque creo y considero que al final de cuentas pues si nos unimos para tomar una causa pues es más fácil que nuestra voz sea escuchada, ¿no? Lo que queremos hacer es realizar nuestra primera actividad, la cual es hacer una solicitud ante el IEPC para que realicemos un diálogo colaborativo. Este diálogo colaborativo es con la finalidad de que invitemos a las autoridades del CIAPA y que les presentemos una propuesta concreta. Igual, ahorita hemos escuchado algunas, probablemente después vayamos a escuchar más, pero lo que queremos es nosotros empezar a construir nuestras propias propuestas como estudiantes, porque al final de cuentas es un tema que también a nosotros nos está causando bastante impacto, diría yo. Entonces los invito a que nos apoyen. Para realizar este diálogo colaborativo nos requieren creo que aproximadamente 100 firmas, que son las que estamos recabando aquí afuera. Por si nos gustan apoyar, lo único que necesitamos es su identificación, su nombre, y que nos apoyen con la firma. Igual si se quieren unir a la red, tenemos por ahí unos papelitos que les vamos a hacer llegar, en donde vienen un enlace para unirse a un grupo de WhatsApp, que es en donde vamos a estar subiendo la información y que es en donde les vamos a estar dando aviso de cómo va este proyecto, ¿no? Por si les interesa participar, yo creo que al final de cuentas si nos unimos, pues nuestra voz va a sonar un poquito más fuerte, ¿no? Porque bien dicen que si quieres llegar rápido, pues hay que ir solo, pero si quieres llegar lejos, pues hay que ir acompañado. Muchísimas gracias. Gracias.
es importantísimo cuando los estudiantes se organizan. Quiero hacer mención de que está con nosotros la doctora Graciela Gudiño, rectora del GUCBA. Muchas gracias por acompañarnos. Están también las vecinas de San Rafael, por favor salúdenos porque ellas han dado una lucha, vecinas y vecinos, muy valiosa para defender su patria, las áreas verdes, la naturaleza. También está el maestro Emiliano Magallanes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues ahora sí, camaradas, ¿cuál es la solución? ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde arrancamos para darle una solución a este tema? Si quieren, vamos de allá para acá. Bueno, pues ya sabemos que el problema del agua turbia es mucho más compleja, es de largo alcance, tiene antecedentes largos, históricos, pero cada temporada y cada formulación dinámica de la sociedad pues se va complejizando más, ¿no? Se le van agregando más capas de análisis, más capas de problemas, más capas de concreto, ¿sí? Entonces, bueno, hay una que pues es importante porque es el costo económico, no solamente de las casas, de las familias, sino esos costos socioambientales que tienen que ver con la salud, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en todas estas colonias, estos pueblos que tienen daños renales, que tienen muchos problemas, ¿no? De salud, y ese es el como más conocido, por eso es el que menciono, ¿no? Entonces, también tenemos los costos socioambientales. Aquí está la gente del Parque San Rafael, que es un vivo ejemplo de la destrucción de un nodo de producción de agua, un nodo de producción de aire limpio, un nodo de producción de una topofilia con la ciudad, una interacción con la naturaleza, importante también para la salud mental, ¿sí? Y luego también tenemos los costos de la desigualdad, es decir, los diferentes tipos de aguas que nos llegan, las cantidades, los tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son como varios criterios que también se combinan con criterios institucionales clasistas de la distribución y del consumo. Entonces, creo que una de las cuestiones primeras que se tienen que hacer por parte de nosotros y de las personas involucradas y de las personas responsables de los sistemas institucionales y gubernamentales son realizar un diagnóstico del costo de la infraestructura, porque aquello que había dicho el director del CEPA, de 8,000 millones de pesos, pues fue así como una ocurrencia, como dicen por ahí, ¿no? Es una ocurrencia porque realmente, y después esa persona lo acepta, o sea, no es realista con las necesidades que se requieren para solventar el problema tan complejo de las diferentes capas y polígonos de la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces se necesita realizar un diagnóstico del costo de infraestructura, pero realista, y a fases y a plazos, ¿no? Se necesita realizar polígonos de daños y costos tanto sociales como económicos, la creación del Instituto de Rehabilitación de Ríos y Cuencas, y ahorita en la tercera ronda les voy a explicar por qué. Y redactar un protocolo social del consumo del agua, independientemente de cuál sea tu código postal o cuál sea el origen del agua que tomas. O sea, se requiere un protocolo real, compartido, ¿sí? Prioridades. Históricamente existen reglamentos de usos del agua, tanto doméstico como federales, nacionales. Entonces, ¿por qué no hacerlo otra vez, ¿no? E involucrar a la sociedad. Y número 3, si todavía tengo un minuto, ¿me la indicas ahí, please? Sí, claro. Ok. Tengo, por ejemplo, que luego dicen, no, es que aquí no se puede, aquí no es país desarrollado, etcétera, etcétera, porque luego está muy el ejemplo del río Rin de Alemania, que hacia el diseño de 1950, tanto ese río como los otros ríos de Europa estaban completamente muertos. Las acciones fueron de que desde el sexenio de 1970 estuvieron en proceso de autopurificación numerosos ríos a partir de, y lo marco con amarillo, la construcción de más centrales de aguas residuales, que ya lo menciona la doctora Alicia, el cierre de las viejas industrias contaminantes, es decir, homologar los sistemas industriales de producción,
participaron en un proceso de tecnología más limpia y además una vigilancia mejor sobre la contaminación. En las políticas de la Unión Europea de detracción de tierras agrícolas ahora está fomentando entre los propietarios de tierras y comunidades la restauración de paisajes para usos distintos de la agricultura. En el CIEC, por ejemplo, la legislación ha contribuido a crear una diversidad de hábitats a lo largo de las orillas de los ríos. Hay otros planes para restaurar partes del cauce del río para los peces y animales silvestres. ¿Le das clic al que sigue, please? Ok, bueno, este es el ejemplo, pero el que sigue. Ok, este es el río Rin en una foto tomada cuando estaba, o sea, esto fue mucho después, esto no es tan viejo, pero es un ejemplo de cómo estaba el río Rin en los 70s, en un río muerto, o sea, ya ni siquiera había esto. Esto fue por una oleada de calor hace unos años, pero es un ejemplo, ¿no? Ahora este es el río Rin, ¿sí? Incluso hasta como paisaje de interacción, de salud mental, de una agricultura mucho más cuidada, planeada, conservada, etcétera, etcétera, ¿no? La que sigue así. Ok. Esto van a decir, no, y en Europa, pues sí, claro, no. También en Latinoamérica ha habido estos planes, se han replicado. El proyecto del Támesis en Londres, que también estaba muerto, también se recuperó, y entonces se replicó en el río Magdalena, en Colombia, ¿sí? Eso que ven ahí, ese color anaranjado bonito, precioso, pues son todos los metales pesados, no es lodo, son metales pesados. Ahora está limpio. Si se fijan, es todo un corredor incluso hasta turístico, si lo quieren llamar así. Y la que sigue, para terminar, ok. Río Matanza, Riachuelo, Argentina rescatado. Este proyecto sí lo fui a visitar personalmente el año antepasado. El proyecto Acumar es una ONG, pero se vinculó perfectamente con el gobierno de Buenos Aires, ¿sí? Que es como la sede central. Esto era el río, ¿sí? Ahora este es el río, y fíjense cómo la gente ya está como hasta conviviendo al aire libre, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi propuesta? Aquí no tenemos grandes ríos, a excepción del río Santiago, pero sí tenemos una serie de mini Santiagos dentro de la ciudad, canales de aguas sucias, negras, de lluvia, etcétera, etcétera, a lo largo y ancho de toda la zona metropolitana de Guadalajara, y esto se puede replicar, ¿no? Un proyecto así no es a corto plazo, es tras sexenios y tras planes y tras todo, ¿no? Pero es prioridad. Y ya me pasé. Muy bien. Okay. Yo no quiero irme, no me quiero ir, pero me tengo que ir y mi relevo va a ser Hugo Chávez, el maestro Hugo Chávez. Pero hay algo que quiero decirles antes de irme. Esto no va a quedar en nada. Es decir, las conclusiones de todos los foros de los expertos van a llegar al Congreso del Estado. Y mañana, quien quiera prender el canal Parlamento, a las 3 de la tarde vamos a constituir la Comisión Especial del Agua. De tal manera que todo lo que ustedes están planteando va a hacerse llegar a esa comisión, porque tiene que haber una solución. Es decir, nosotros aquí en la universidad estamos acostumbrados a tener a nuestro alrededor tanto conocimiento, pero en el Congreso tenemos que hacer leyes, tenemos que dotar de presupuesto y tenemos que convertir esto en un proyecto específico para resolver el problema. Entonces, bueno, Hugo, tú síguete con toda calma y gracias a todos, nos vemos muy pronto. Pues muy buenas tardes a todos, ya me conocen, soy Hugo Chávez, a varios de aquí ya me conocen. Continuamos con la participación de la doctora Alicia Torres. Gracias. Bien, ya se ha hablado de cuál es el problema que tenemos de un agua contaminada, pero también tendríamos que ver todo ese proceso histórico de cómo se ha ido gestando esto. Este mapa nos muestra la red de distribución de agua potable y también la red de alcantarillado. Si ustedes ven esos círculos de diferentes colores, va refiriéndose a la edad en que va construyéndose la red de distribución de agua y la red de alcantarillado. En la parte derecha vemos lo más verde, es lo más antiguo, que tiene entre 41 y 50 años o un poco más de antigüedad de esa red de distribución de alcantarillado.
Por otra parte, tenemos al lado izquierdo la antigüedad de la red de distribución de agua. El primer sistema de agua colectivo fue en 1740 con las galerías filtrantes de Pedro Buceta. Claro, de eso ya hay pocos vestigios, que estamos en su rastreo en la zona centro entre Américas, Chapultepec y Avenida México. Pero esto es lo que tenemos de una red de distribución de esta antigüedad. ¿Seguimos? Pero ¿qué está pasando? Tenemos lo que está en azul, acuérdense que es la red de distribución de agua, y lo que está en café son las redes de alcantarillado. Tuvimos nosotros una obra, una operación tremenda, a corazón abierto, a ciudad abierta, que es la línea del tren ligero. ¿Sí? Si está atravesando todo, si ustedes recuerdan los mapas anteriores, el centro de la red de distribución más antigua de la ciudad, o sea, de Guadalajara, obvio que a través de la tuneleadora, de la perforación para poner todas estas columnas enormes, dañaron esa red de distribución de agua. Yo tengo dos hipótesis. La primera ya se les presenté, que tenemos agua de desecho que llega a nuestras casas con un poco o nulo tratamiento o un tratamiento ineficiente e ineficaz. La otra parte es esta cuestión que se hace en la ciudad, esta operación tremenda. Bien, la que sigue. Perdón, ¿nos regresamos un poco? Yo tenía esa hipótesis y decía, bueno, ¿cómo la voy a comprobar? Y trabajamos una encuesta a hogares para saber cuáles eran las casas que estaban teniendo agua turbia en sus casas. Esto sucedió, como bien lo decía el doctor Luis Valdivia, en donde fue en la pandemia donde se acrecentó este problema. Pero también recuerden que recién estaba terminada la línea del tren ligero. Entonces todas las consecuencias van como sumándose. Encontramos con esa encuesta que efectivamente que el mayor número de colonias que tenían este impacto estaban pegadas a lo largo de la línea del tren ligero, lo cual me da como una pista. ¿Seguimos? En esta otra estamos haciendo islas de calor en donde mayormente se tiene problemas en esas colonias, y donde ustedes ven el punto rojo dentro de esas islas de calor, lo amarillo al interior tiene un puntito rojo, es donde tenemos el problema también de salud por el tipo de agua que está llegando, porque uno con ello te lavabas los dientes, te bañabas, y hay algunos casos que me parece muy sorprendente. Encontramos que todavía hay gente que utilizaba el agua para cocinar o para beber de manera directa. Uno cree que cuando uno hierve el agua disminuye estos patógenos. Los patógenos sí, pero los metales pesados los potencializa uno. Entonces cuidado. Adelante. Bien, entonces llega la solución, propuesta del gobernador, que dice que basan en el río Santiago y que requiere, bueno, de hecho se gastó más de 8,000 millones de pesos. Por eso también pensemos en esta solución que están diciendo, ¿no? Vamos a resolver el problema con otros 8,000 millones de pesos, lo cual no sucede. Él se plantea varias acciones para resolver el problema, y uno de ellos son la remodelación, actualización de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Si él solamente hizo una ampliación en algunas, en otras hizo una actualización de ciertas tecnologías, pero no lo llevaron a poder tratar las aguas residuales de los metales pesados, es decir, continuamos con ellos. Adelante. Y esto era una visión integral de la estrategia, que tenemos una reconversión del sector productivo, ecosistemas protegidos, cadenas productivas libres de contaminación, empresas sustentables, certificadas. Acuérdense que ahí está todo el corredor industrial de Jalisco, que contamina altamente el río Santiago y el lago de Chapala. Tenemos que debe haber un crecimiento ordenado, también una ciudadanía saludable y responsable. Eso es una visión a futuro, pero para poderlo llevar a cabo tenemos que trabajar sobre ello. Adelante. Bien, pues a mí me gusta comprobar todo lo que se dice. Vimos primero la hipótesis de cómo estaba llegando el agua potable y cuáles eran las causas probables, y luego si estaban afectando a la salud de los habitantes de la ciudad. Pues nos fuimos también a recorrer el río Santiago. Después de un recorrido que el gobernador nos invitó, regresamos al año.
nos encontramos un río que ni siquiera físicamente está limpio. Hay maleza, lamentablemente cuerpos también, humanos, y una alta contaminación. Si ven ustedes las fotografías, no sé si están visibles, pero cada uno de ellos, de los recorridos que tomamos muestras, pues hay esa contaminación. Se sigue vertiendo agua de las industrias, y mientras esa variable no se cambie, se deje de verter agua contaminada, no se cumplan los parámetros, toda la normatividad que decía la doctora Raquel, pues no vamos a resolver el problema. Se habla de negociaciones con ellos, sin embargo, no se ve porque se sigue tirando agua contaminada. La siguiente. Bien, ya queda para el tercer bloque, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues parece ser que el problema es muchísimo más grave de lo que aparentemente pudiera ser. La red de distribución tiene graves problemas, y también parece ser que hay un grave problema con las fuentes de abastecimiento de agua. Yo no sé qué diría Pedro Buceta si pudiera venir al presente y viera hoy en qué ha terminado el servicio de agua en la ciudad. A continuación sigue la participación del doctor Luis. Por favor, un aplauso. Bueno, en el ámbito de las propuestas, pues hay muchas cosas que hacer. Empezando, pues que ahí debe haber un control del crecimiento urbano y que no el mercado de la vivienda esté determinado por los inmobiliarios. Yo creo que eso es lo primerito, ¿no? O sea, crece la ciudad en función de los intereses de los inmobiliarios, y entonces eso genera pues mayor demanda de agua, y esa mayor demanda de agua está afectando las fuentes de abastecimiento, ¿no? Por ejemplo, Chapala, al sacarle más agua, pues disminuyen los niveles, el agua está más contaminada, como dice la doctora Raquel. La zona y eso se dio al principio de la pandemia, le sacaron más agua a la presa Calderón, y entonces dejó de operar porque al 17% de la presa deja de operar, y entonces hay más sedimentos. El problema de los sedimentos también tiene que ver con el uso del suelo, el mal uso del suelo del entorno de la microcuenca hidrográfica que abastece el agua a la presa Calderón, que también tiene que ver con el manejo del tema de uso del suelo a nivel de las cuencas hidrográficas. Tenemos que entender el concepto del ciclo del agua en zonas urbanas. Eso implica que llueve en condiciones rurales. Lo que llueve, una parte lo agarra la vegetación, una parte se encharca, una parte se infiltra, una parte se va al acuífero regional, pero en zonas urbanas, pues ¿qué es lo que pasa cuando llueve? Pues todo cae al pavimento y se va y nada se infiltra, entonces se modifica drásticamente las condiciones del ciclo del agua. Entonces tiene que recuperarse las condiciones del ciclo del agua y disminuir esa distorsión que se genera cuando se dan procesos de cambio del suelo. Obviamente tiene que darse una revisión de toda la red de abastecimiento del agua, porque una parte muy importante del agua se filtra, se pierde porque se va al subsuelo, porque hay problemas de mantenimiento de la red, hay problemas de fuga que no lo atiende el CIAPA, hay problemas de mala calidad de los tubos, hay problemas de asentamientos normales, naturales, debido a que estamos en un subsuelo poroso, lleno de pomes. Hay zonas de la ciudad que están asentadas en relleno, como Alcalde Barranquitas, que también hay asentamientos, hay fugas y hay problemas muy importantes. Y por lo tanto, pues tenemos que también tenemos que proteger pues las zonas de infiltración, ¿no? Las partes altas que ahorita todas se están urbanizando, todos los cerros de la Primavera, el Tajo, el Coli, todo se está urbanizando, y esas partes son las zonas que se alimentan mucho los sistemas de los acuíferos, entonces se está viendo una transformación radical de las condiciones de escorrentía. Entonces pues tiene que haber una tarea muy profunda para poder entender que esto tiene que ver con el manejo del territorio, ¿no? Entonces yo digo que pues, nosotros en Guadalajara paradójicamente vivimos en una situación donde tenemos un río muy grande, pues el río Santiago, pero está a 500 metros de profundidad o a 400 metros, entonces no podemos sacarle agua solo con bombas, ¿no? Estamos cerca de un lago, el lago más importante de México, pero está contaminado. Y curiosamente aquí llueve 900 milímetros, es un montón de lluvia que se precipita, pero se precipita en periodos muy cortos de tiempo. Ya ven que estamos acostumbrados a ahogarnos en tiempos de lluvia por el tema de las fuertes tormentas de intensidad horaria. Entonces es curioso que tenemos mucha agua, pero todo el mal manejo que se le ha dado al territorio pues está ocasionando
estos problemas. Entonces tenemos que tener una visión integral del manejo de cuencas en zonas particularmente como en Guadalajara, donde las precipitaciones son muy intensas. Pues entonces le dejo ahorita el tema. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Luis Gaviria. Y bueno, recuerdo las palabras de la doctora cada que salimos del foro y me dice, no, es que yo cada vez salgo más preocupada. Y yo digo, no, pues yo también. Parece ser que el problema del agua no únicamente se reduce a hablar de agua, sino es mucho más grave, porque por ejemplo mencionaba que la gran parte de la demanda inmobiliaria nueva está generando mayor demanda de agua y no logramos resolver el problema del agua. Entonces es necesario que se haga una estrategia integral que no únicamente hable del agua, sino que se hable de los factores sociales y que no olvidemos que el agua la usan las personas. Antes de continuar, quisiera mencionar que para su conocimiento, ustedes pueden consultar el foro porque se va a subir a redes sociales en el Instagram de la doctora Mara Robles. Lo pueden encontrar con el username @MaraRobles, V de Villaseñor, _. Ahí pueden encontrar el desarrollo del foro para que lo puedan consultar y lo puedan citar. Sin más, cedo el uso de la palabra a nuestra queridísima doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Voy a tratar de comentarles primero. Yo creo que el derecho, ¿verdad?, como una ciencia de la conducta humana para ordenar la convivencia entre todos, pues debería de darnos respuesta para estos problemas tan estratégicos para la vida misma. No cabe duda que estamos en un momento de quiebre como sociedad y vemos cómo las grandes zonas metropolitanas del país y de otros lados pues tienen un grave problema, que es el problema del agua. No por algo Vandana Shiva decía, esta doctora técnica científica, que las guerras del futuro van a ser por el agua, no por el petróleo. Y yo soy una convencida de que si no ponemos un alto en revisar toda esta como Estado de Derecho, normatividad, instituciones, presupuestos en los que estamos, pues el destino nos va a seguir llegando y nos va a acabar, ¿no? Entonces, yo creo que si pensamos en soluciones, primero yo partiría de una hipótesis. Bueno, ya vimos el problema, que es un problema grave, multifactorial, multicausal, que impacta de manera transversal toda la vida, ¿no?, de quienes habitamos el área metropolitana, por pensar en un espacio determinado, porque estamos evaluando o tratando de analizar una institución que pretende abordar este tema. Y entonces el derecho debe de partir como de esta realidad y este diagnóstico que están compartiendo con nosotros nuestros compañeros académicos investigadores. Pero entonces, ¿cuál sería como esa propuesta que apuntara a tratar de que en este punto de quiebre, que tenemos una reforma constitucional que eleva el acceso y disponibilidad del agua a un derecho humano, que obliga a los estados al saneamiento, que obliga a una nueva gobernanza del agua donde participen los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía, ya no solamente los consejos locales o de cuencas que antes se formaban? Pues me parece que una respuesta, una propuesta que yo daría, y además habiendo revisado todos estos instrumentos jurídicos de manera transversal, pues llegó el momento de actualizarlos. O sea, necesitamos hacer un barrido, así como decimos, de todo lo que es la Constitución Política del Estado de Jalisco, su ley estatal del agua, su ley estatal del equilibrio ecológico y protección al ambiente, sus leyes orgánicas que han creado estos instrumentos a los que les dan muchas atribuciones, como por ejemplo yo veía una que el director del CIAPA tiene la facultad de emitir los certificados de factibilidad de agua. Hasta hoy en día yo no conozco un solo fraccionamiento nuevo que tenga un certificado que diga no hay factibilidad de agua.
o es una zona reservada, o es una zona en crisis. No, todos los emite y no dice ni por qué, ni cómo se debe de justificar, si debe de ver la cuenca, en qué estado está, no, nada más así, un cheque en blanco, ¿no? Pues por eso es que dan los certificados de factibilidad de agua al por mayor. No hay ningún lineamiento que diga bajo estas consideraciones. De igual manera, encuentro que en varios artículos, tanto de lo que son las atribuciones del CIAPA como de la ley estatal del agua en Jalisco, no está homologada a la reforma constitucional. Y se sigue pensando en el agua en función como recurso infinito, a pesar de que diga que es un recurso vulnerable, esto y lo otro. Pero cuando tú ves después todas las atribuciones para el manejo y administración, ya sea el agua concesionada o asignada, del agua de jurisdicción del Estado o de las aguas reusadas que vienen a entrar dentro de la propiedad estatal, pues no se dicen mayores requerimientos de cómo se deba administrar de una manera sustentable y bajo la gestión integrada de recursos hídricos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tengo un montón de artículos que yo dije, no hay participación, no están los consejos de cuenca, etcétera, me parece que debemos de hacer una revisión de todo lo que es la ley estatal del agua y la ley orgánica que crea al CIAPA. De otra manera, vamos a seguir dando agua como si tuviéramos de sobra, no la estamos saneando y poco se habla en estos instrumentos de cómo se debe de sanear. Hay un vacío tremendo. Entonces, una primera propuesta, pues sí, tenemos que reformular, revisar toda la normatividad en base a toda esta problemática y diagnóstico apremiante que tenemos hoy en día. Y con eso van las instituciones, las leyes orgánicas, porque todas están repitiendo los mismos conceptos, ojo. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué queremos una Secretaría del Agua? ¿Para qué queremos un CIAP? ¿Para qué queremos una SEA? Si todas van a hacer lo mismo en un momento, claro, se cruzan. Entonces, pues no, yo creo que ahí se tiene que también hacer una revisión. Y por último, los presupuestos. Yo creo que los presupuestos, la ONU ha recomendado un presupuesto para los recursos hídricos de acuerdo al Producto Interno Bruto a nivel nacional. Yo creo que es hora de que pensemos también dentro de lo que es el Estado de Jalisco en pensar en un porcentaje sobre el producto estatal, asignarle a todo lo que es el manejo del agua y el saneamiento. Y yo aquí me quedaría. No, pues todo lo que dice la doctora es verdad. O sea, el tema del agua desde su dimensión jurídica se puede ver de distintas maneras. Yo decía hace tiempo que uno revisa la ley del CIAPA, uno revisa la ley de agua de Jalisco, revisas la ley de aguas nacionales y todo es maravilloso, bondadoso, precioso, y a veces en la práctica te sale agua café, o no te llega el agua diario, o no te llega el agua con presión. Entonces necesitamos, como dice la doctora, recuperar la participación ciudadana en los temas del agua. Es imperante que se considere que el derecho al agua es interdependiente con los otros derechos humanos, ustedes lo sabrán, como los derechos políticos a participar. Entonces, como ciudadanos, los invitamos a que conquisten los espacios y a que se preocupen de verdad por el tema del agua y se involucren en los sistemas de diálogo para que se pueda solucionar de manera integral. Sin más, continuamos con la ronda de las conclusiones. En este caso, los participantes tienen 5 minutos para emitir sus conclusiones y que nos puedan dar sus últimas apreciaciones. Continúo de la manera anterior. Empezamos con la doctora Sofía y seguimos en este orden. Sí, bueno, yo creo que hay muchísimos estudios ya realizados, o sea, no es esto una ocurrencia de último momento o es una problemática de moda.
O sea, es una problemática que ya se ha mencionado incluso desde la Fundación de Guadalajara. Lo primero que se hizo fue ver de dónde más traer agua, porque el río San Juan pues era nada más de temporada, ¿no? Entonces, este es un asunto que se ha ido complejizando cada vez más, pero yo los invito a todos a involucrarse, como ya lo dijo el compañero Hugo, no solamente a documentarse, a estar al pendiente de las noticias, no creer todo, pero sí documentarse, pero también acercarse comunitariamente a los colectivos que están luchando en sus barrios, en sus colonias, en sus municipios, con sus compañeros estudiantes, a tener también esa mirada, esa dimensión, ese otro filtro en donde ya no nada más usemos el agua sin ton ni son o nada más porque abrimos la llave y ya, sino a pensar cuál es toda la implicación, toda el agua virtual que viene detrás de todas las cosas que consumimos, tratar de ser conscientes también en nuestras casas. Y ojo, no quiero decir que sea nuestra responsabilidad todo este rollo, ni que por no bajarle 3 veces al baño al día ya se va a acabar el agua, o sea, tampoco, pero sí empezar como a colaborar colectivamente, transmitiendo el mensaje, transmitiendo la necesidad de que hay que estar al pendiente, porque esta es una, como ya lo había dicho yo, esto es una prioridad, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo hasta aquí les dejo y les agradezco su asistencia y su participación. ¿Me pones la tercera parte? Bien, aquí que hemos identificado, hay un principal obstáculo para lograr cumplir el sector productivo, especialmente las industrias que son las más contaminantes. Es la ausencia o omisión de la autoridad federal para ejercer sus atribuciones para la inspección de descargas y la emisión de sanciones. La Ley de Aguas Nacionales y su reglamento señalan en esta responsabilidad de la Autoridad del Agua, la CONAGUA, y sus organismos de cuenca en los artículos 92 y 95. Es decir, todo lo que señalaba la doctora Raquel, bueno, habría que hacer aplicable la ley, la norma. Muchas veces hablamos y queremos como construir más normas. Primero, supongo que debemos cumplir las que ya tenemos y sí rectificar algunas que son obsoletas o que no contribuyen realmente a mejorar la distribución, concesión de agua, la conducción de este líquido para que nos llegue a todos como habitantes. La siguiente. Bien, hay otros elementos a considerar: proyectos específicos de cada acción programada, modificación o actualización de la norma, para considerar contaminantes emergentes. Eso es súper importante. Mientras no se consideren estas, no existen, por lo tanto, quien las emite, pues cumple la norma, pero ahí están. Es como cuando decía Galileo, la Tierra se mueve y lo obligan a decir que no, dice, pero sin embargo se mueve, ahí está la contaminación, ¿no? Hay que incorporar a la agenda del gobierno el tratamiento de las aguas contaminadas por metales pesados. Las consecuencias de la negligencia institucional se ha colapsado al sistema de abastecimiento y distribución del agua en el área metropolitana de Guadalajara. Agua de mala calidad, infraestructura dañada por los metales pesados, plantas potabilizadoras rebasadas, en tecnología para potabilizar el agua no tratada adecuadamente por las plantas de tratamiento de aguas residuales y la nanofiltración. Adelante. Bien. ¿Cuál es la crisis ambiental en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago? Bueno, Chapala-Santiago en este caso más concreto. La contaminación de las fuentes de abastecimiento y deterioro de la red de distribución de agua de la zona metropolitana de Guadalajara. Me refiero a área y zona metropolitana porque es lo que el cinturón más cercano, lo que inicialmente son 4 municipios, que son los más antiguos: Guadalajara, Tonalá, Tlaquepaque y Zapopan. Y que ahí es donde abastece el agua el CIAPA, que es el organismo más grande a nivel nacional, puesto que abastece el agua a 4,5 millones y todavía se le quiere sumar la población del Salto, Tlajomulco, Juanacatlán. Entonces, si así tenemos este problema, esto se va a ver incrementado, ¿no? ¿Cuáles son los factores internos? La violación del derecho humano a un medio ambiente sano, falta de plantas de tratamiento de aguas residuales funcionales y efectivas, que el CIAPA abastece a más de 4 millones de habitantes,
uso de agua de desecho, incumplimiento de la norma, violación al derecho humano al agua, una red de distribución obsoleta, privatización del CIAPA. Siempre lo pongo como pregunta, pero esto es privatización del agua. ¿Quién se lleva la mayor cantidad de millones de pesos en distribuir este recurso que es de todos? ¿Sí? Las mejores aguas y los mejores pozos los tienen la Cervecera, el Aguaciel, el Santorini, toda la producción de refrescos. Ahí está nuestra agua más limpia, bueno, más tratada, ¿sí? Falta de personal capacitado. Hemos escuchado varias veces que los que están en el CIAPA pues están más por cuestiones políticas que por conocimiento en el manejo del agua, de la gestión del agua. Entonces yo creo que también nos faltaría una alta capacitación y que quienes manejen el agua pues sepan manejar el agua y su ¿no? Hay otros factores externos para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, que es el tipo de suelo que ya nos comentó el doctor Luis. Ay, se me olvida. Es que traigo muchos ¿no? La lluvia, construcción de infraestructura vial, pasos a desnivel subterráneos, construcción de la línea del tren ligero, movilidad intensa, inmobiliarias con el cumplimiento de la norma, que eso ya aquí ya lo manejaron, ¿no? Adelante. Bien. El principio y fin a alcanzar por los derechos humanos es la dignidad humana, ¿sí? Si no tenemos agua limpia, se nos está violentando nuestra dignidad. Si no tenemos una vivienda digna, se nos está violentando también un derecho, ¿no? Si no tenemos el derecho a agua y saneamiento, se nos está violentando nuestro derecho. Y todo eso está en la Constitución, en su artículo 4. ¿Sí? Bueno, ustedes son abogados, yo no soy abogada, yo ciencias sociales, pero me gusta meterme por donde no me llaman, ya voy. ¿Sí? Derecho a la reparación integral del daño, punto importante. ¿Quién está pagando todo el colapso que se hizo en la ciudad con la destrucción de la red de distribución de agua y de drenaje? Nosotros, porque hay varias obras que están ahí discretas, pero se está reparando. La empresa que hizo toda esta desmadre no está pagando, no, lo estamos pagando nosotros con nuestro dinero, nuestros impuestos. Entonces, toda persona tiene derecho a que el Estado repare de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva el daño o menoscabo que haya sufrido por violaciones a sus derechos. Tenemos a los de San Pedro Itzicán, Mezcala, los habitantes del río, a lo largo del río Santiago, El Salto, Jonacatlán, Ocotlán, Artequiza, Totoniquillo, San José, Casablanca, me lo sé todos porque soy de ese barrio largo, ¿no? Entonces, ¿quién ha pagado todo ese daño a la salud de todos los habitantes que están ahí? Y me sumo a ellos, ¿no? Porque no necesitamos entrar al río para sufrir un daño. Con que vivamos cerca de un cuerpo contaminado, estamos sufriendo daños porque lo estamos respirando, ¿sí? Y todos los estudios que se han hecho por varias instituciones, entre ellas la UDG, lo han demostrado, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Participación social, información verídica y veraz y oportuna. ¿Para qué? Para toma de decisiones. Y nosotros tenemos ese poder. Y aquí una muestra, y que pido un aplauso para ellas, para las desquiaceradas de San Rafael. Porque así les dicen, ¿no? Porque pelean por sus derechos. Y esto no es, como decía Sofía, en corto plazo. Nos podemos llevar 20 años, 30 años, 100 años, pero si no empezamos a trabajar hoy, jamás llegaremos a la meta. Gracias por su asistencia. Muchas gracias a la doctora Alicia Torres, muy cierto, la dignidad es lo primero que se violenta cuando un derecho humano no se cumple y todos somos dignos de ciertos pisos mínimos, si no, ¿para qué tenemos al gobierno y al Estado? Agradecemos mucho la participación de la doctora y le cedo el uso de la voz al doctor Luis. Pues básicamente una pequeña reflexión. Como dice la doctora Raquel, pues el agua tiene un límite físico, hay un límite físico del agua en el territorio. Y esta está acotada
por el balance hidrológico en el marco del comportamiento del agua en las cuencas hidrográficas. Entonces tenemos que incorporar fundamentalmente el estudio y el entendimiento del agua en el concepto de cuenca hidrológica, y esto todavía no se entiende mucho. Y desafortunadamente nosotros como sociedad estamos afectando ese balance hidrológico y geohidrológico. El hidrológico, ¿a través de qué? De cambio de uso del suelo. Entonces está cayendo menos, está infiltrándose menos agua, y a través del geohidrológico pues estamos extrayendo mucha agua. En este caso, por ejemplo, en Tezistán, pues afortunadamente por el tipo de suelo hay una recuperación de 50 años, pero en el Bajío se está extrayendo agua de acuíferos fósiles, es decir, es agua que tiene 5.000, 10.000, 15.000 años, entonces no se va a volver a recuperar. Y por el fenómeno de la impermeabilización. Entonces, ese certificado que genera el director del CIAPA tendría que estar en este marco de referencia y no en los intereses económicos y políticos del grupo gobernante en turno, ¿no? Entonces, eso es lo que lo quería comentar. Muchísimas gracias. Es necesario que el CIAPA ejerza sus funciones de autoridad, o sea, ejerza sus dientes y lo ejerza en pro de los ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor. Cedo el uso de la palabra a nuestra querida doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Bueno, yo quiero como compartir 3 reflexiones que me parece que con ellas pudiéramos acercarnos a unas conclusiones sobre este tema. Primero, me parece que el CIAPA, si pensamos en su última reforma orgánica en el 2014 y pensamos toda la problemática que estamos viviendo hoy en día y que ya estuvieron comentando mis compañeros en torno al abasto de un agua metropolitana como es Guadalajara, de agua y saneamiento, pues vemos que el CIAPA como figura a lo mejor ya quedó rebasada. Y lo que necesitamos nosotros ahora es hacer una evaluación de su eficiencia y eficacia como organismo rector para cumplir un derecho humano al agua potable y al saneamiento. Pero me parece que no solamente debemos pensar en la institución denominada CIAPA desde el punto de vista técnico, que va a dar un servicio público que le compete a los municipios, sino que debemos de verlo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y obviamente desde perspectiva de derechos humanos, porque ese es el reto que tiene el CIAPA como órgano rector de abasto y de sanear sus aguas. Un aspecto importante que me parece necesario recalcar es que en toda la estructura orgánica del CIAPA y de sus atribuciones, y puedo decir que también de la propia ley estatal del agua en Jalisco, la figura del saneamiento como que está desdibujada. O sea, se aprovecha el agua, pero no hay un compromiso para sanearla, para exigir las plantas de tratamiento a los comercios, a formas de tratar a todos los lugares donde se lavan los coches, donde se cambian aceites, etcétera, porque el agua que el CIAPA otorga es para habitación, para manera individual, pero también es comercial y es industrial, que quedan dentro de las ciudades, son todos los usos. Entonces, estos deben de tener una regulación específica con criterios de cómo inspeccionar. Y aquí voy al otro aspecto fundamental, ya lo mencionaba mi compañera la doctora Alicia. La inspección y vigilancia en la normatividad estatal y en la normatividad del CIAPA y en la de la nueva Secretaría, a pesar de que dicen que deben de vigilar que se cumpla la normatividad en materia hídricas, está ausente. No se sabe quién va a inspeccionar. Ojo, pues ¿qué hago? Pues yo y tuve
un tesista de maestría que revisó a dónde iban todos los residuos que se generaban en todos los de estos que dan el servicio para embalsamar cuerpos. Y porque se le saca todo al cuerpo humano para dejarnos el cascarón, ¿verdad? Y llevarnos y todo eso se iba al drenaje, no había ningún control. Todo, o sea, imagínense eso. Y yo revisando toda esta normatividad dije, ojo, un punto muy importante, ¿qué agua se va a los drenajes? Desde ahí, porque decimos que la federación no tiene, pero los municipios y el estado tampoco. No sabemos qué se va a los drenajes, ni en qué calidad, ni en qué cantidad. Y después esa agua se va al cuerpo de agua nacional, al lago, al río Santiago, y que luego nos espantamos porque está tan contaminado. Bueno, me parece que ese es otro aspecto muy importante que tenemos que ver. Y otro que no quiero dejar de pasar, la ciudadanización dentro de lo que es la nueva gestión del agua. La Constitución no nos habla ya de usuarios del agua. Al final del día todos somos usuarios porque todos recibimos agua en nuestras casas, pero la Constitución sabiamente nos habla de la ciudadanización en la gestión del agua. Entonces tenemos que reformular toda la normatividad del CIAPA, de la Ley Estatal del Agua, de los estatutos orgánicos, etcétera, para incluir una ciudadanización real y efectiva y no dejarle la defensa que debería de recaer en la propia autoridad a las organizaciones como San Rafael, DEAN, Arcos de Guadalupe, todas las organizaciones de la sociedad civil que están defendiendo espacios públicos para la recarga del agua. Y entonces aquí entra desde pensar en los nuevos actores que son las comunidades indígenas que están asentadas también en nuestros territorios. O sea que a mí me parece que a nivel legislativo, a nivel programático y a nivel de diagnóstico, pues tenemos una tarea que estamos muy a tiempo, que al final del día, por lo que estamos tratando de implementar una nueva gestión y cultura del agua, pues es para seguir viviendo y sobreviviendo todas las formas de vida donde nosotros los humanos somos los más vulnerables. Es cuanto. Gracias, doctora. Fíjese qué importante lo que menciona. Hace unos días en mi clase de Derecho Romano les decía a mis compañeros que los romanos ya podían categorizar las leyes dentro de su perfección según la capacidad que tenían para proteger cosas o para lograr reparar el daño, y parece ser que hoy en día lo perdemos completamente de vista. El CIAPA, como menciona la doctora, no realiza las inspecciones. Puede haber miles de normas, pero si la autoridad no se dedica a hacer valer esas normas, nunca va a servir de absolutamente nada. Hace unos días también en la comparecencia del director del CIAPA acababa de pasar el suceso del olor a ajo, ¿recuerdan? Que causó tantas susceptibilidades, y le preguntaron al director del CIAPA: oiga, ¿usted qué va a hacer, qué tiene el CIAPA para garantizar que no vuelva a suceder? Porque eso fue porque virtieron un químico que no tuvieron que haberlo hecho al drenaje. ¿Y saben qué contestó? Que solamente tenían 2 camionetas para darle un monitoreo a toda la ciudad. O sea, que bien pueden aventar algo súper peligroso al drenaje y las autoridades no tienen ni la menor idea. O menciona la doctora Alicia que, por ejemplo, tiran sangre en el río y eso contamina los cuerpos de agua que, como vimos después, sirven de fuentes de abastecimiento de agua. Entonces es algo bastante grave. Agradecemos mucho las participaciones de las doctoras y el doctor. Estamos bastante complacidos con su presencia, pero antes, como decía la doctora Mara Robles, estamos bastante interesados en conocer qué es lo que ustedes dicen. Por lo tanto, vamos a abrir una ronda de 3 preguntas para escuchar sus inquietudes, asimismo las conclusiones que se deriven de estas cuestiones o cuestionamientos se harán llegar a la doctora y posteriormente se harán llegar a la comisión que ella mencionó. ¿Alguien gusta comenzar? ¿Levantar la mano?
Acá 1, 2 y 3. Ya tenemos las 3. Ajá. Sí, mi pregunta es para la doctora Alicia Torres, si hay como un monitoreo del caudal del río Santiago, porque yo lo veo cada vez, sí está muy contaminado, pero también es mucho menor su caudal. Entonces, no sé si tengan como estudios, evaluaciones, ¿de qué se dice al respecto? Si no, yo con la pregunta. Considero que si no hay suficientes inspectores para